Buenas tardes, nuevo espacio para hablar de videojuegos en Echamos una partida. En el anterior espacio pudimos abordar el origen del videojuego, con aquellos juegos retro que jugábamos en cinta de cassette, en cartucho o en disquete. Pero hoy queremos centrarnos en una cuestión que podríamos decir que también tiene su origen en aquella época, pero que puede trasladarse a la perfección a la actualidad. Nos vamos a explicar. Nos referimos a la guerra de consolas, algo que comenzó en su momento, pues las propias compañías de videojuegos, de videoconsolas sobre todo, pero que han perdurado en la historia en la figura de lo que ahora conocemos como haters, que se dedican a criticar todo lo que hace la compañía rival. En definitiva, esto está todo un poco por encima. Esto es mucho más amplio de lo que estoy explicando, pero por eso tenemos a nuestros colaboradores, Manuel Serrano, Rafa Teruel, Alberto López. Buenas tardes. Buenas tardes. Para que nos den luz a esto, porque es que esto tiene tela, esto tiene tela. Bueno, la guerra de consolas. Para saber un poco más de esto tendríamos que remontarnos a los 80. Nintendo y Sega, ¿no? Yo discrepo. ¿Cómo no, Rafa? A ver, la guerra de consolas se resume en que si hay dinero, todos quieren llevarse un cacho. O sea, y lo que no compre, me compre a mí, lo que no me venda yo, pero como se lo quita a otro. Entonces, siempre ha existido la guerra de consolas. Lo que pasa es que a medida que fue avanzando, fueron cayendo chicas. O grandes incluso. Y claro, se fueron quedando en Nintendo y Sega. Ya estamos hablando, ya son de consolas de tercera generación. Porque en la primera generación y la segunda generación estamos hablando de la Magnavox, o sea, de la Coleco. Esas son las primeras generaciones, en el 73 hasta el 83. Y la segunda se mezcla un poco, porque también surge desde los 80, hasta los 90. Entonces están mezcladas. Pero cuando ya, pues Nintendo también estaba haciendo ya The Game Watch en la segunda generación. Lo que pasa es que cuando ya empezamos a saltar, surge la NES, pues las demás no estaban preparadas para ese salto. Entonces van cayendo. Entonces empieza Sega y Nintendo empezaron a ser un poco rivales. De hecho, en América... Un poco rivales. En América no se llama consola, se le dice una Nintendo. O sea, en Estados Unidos llaman una Nintendo a cualquier consola, como aquí decimos, pásame el colacao, da igual la marca que sea. O sea, eso se llama Nintendo porque Nintendo arrasó en Estados Unidos. Entonces Sega, ¿quién quería arrasar en ese mercado? Pero es distinto, porque es que ahí sí hay un mercado muy amplio. Es decir, a partir de los 80, con la llegada de la NES, con la llegada de la primera Sega, la Master System y demás, sí había una competencia, porque tú el mismo juego te lo podías comprar para una consola u otra. Y entonces, antes, ¿no? ¿En Atari? No. Pues si fíjate, el Pong, hasta el Pong había un Pong de una casa y un Pong de otra. Iguales. Pero a ver, en la Atari me está hablando de una consola multijuegos que te traía, en el interior te traía a lo mejor 60, 70 juegos. Y todo de palitos. Nos vamos a unos juegos, una cosa muy básica, y que no había un mercado tan grande. Cuando realmente se empezaron a vender consolas, con la llegada, estamos hablando, sobre todo Nintendo y Sega, es cuando ya empezó, porque entonces sí había un mercado muy grande de consolas, había muchos juegos donde poder elegir, y aquí cada fabricante quería que estos niños compraran su consola para jugar ese juego, aunque sea el mismo juego que tiene el contrario, y sobre todo competencia en los juegos. Es decir, por un lado se sacó el Wonder Boy, Sega sacó a Sonic, como ya vio Nintendo que el Wonder Boy era de Sega, el Alex Kidd. Exactamente. Cambiaron a Mario, los de Nintendo, y ahí ya sí dieron con el de este, pero hubo un pique en eso, claro, un pique tanto mediáticamente se notó eso mucho es lo que tú notaste en la publicidad. Pero la era dorada de las consolas, según se reconoce la historia del videojuego, es la anterior, es la de la primera generación y segunda generación. Yo discrepo con eso contigo, Rafa. De hecho, después en el 83 a partir del 83 cuando empezaron a caer las consolas, y fueron en la tercera generación cuando empezaron a rescatarse. Yo creo pero ya una guerra anterior. Tú te confundes con competencia y con guerra. Para mí la guerra de las consolas empezó en los 80. Pero la guerra de consolas para mí es la competencia la guerra tan cruel, tan desleal, tan entre Sega y Nintendo, porque era la competencia y la publicidad que le daban tan radical,
de que si te compraba una Nintendo eras de crío, y los de Sega que si te comprabas eran de niños, los de Nintendo decía que los de Sega eran juegos muy violentos, que eso no, que los suyos eran más familiares. Entonces hicieron ahí como una guerra, una batalla. Para mí eso es es que en los 90, la publicidad de los finales de los 80 y los 90 era así. Es la publicidad tan agresiva pero hicieron. una guerra Para es mí una eso es la guerra, y que sea algo de la que pasó en los 80 y 90 con todo, no solamente con las consolas, porque si te fijas en los comerciales de muchos, es que no había una ley que regulaba ese tipo de cosas, en la que yo podía criticar a otro. O sea, que eso ya se ha cambiado. Pero hubo una época mala, o sea, muy canalla. Claro, una época canalla. Pero la guerra de la consola existió desde que empezaron a existir las consolas. Lo que pasa es que en esa época, encima nosotros ya éramos conscientes de ello, porque evidentemente la del 76 yo no era consciente, ¿sabes? Cuando empezamos a ser conscientes de ello, nos fijamos en fíjate, Nintendo y Sega, también porque éramos críos. Game Watch, que está sonando de fondo. Éramos críos que en el colegio esa publicidad también llegaba a nosotros y decíamos, que tú eres de Nintendo, tú eres de Sega, es una mierda de consola. Y era porque éramos niños, ¿sabes? Y trasladábamos ese marketing a nuestra al recreo, al patio. ¿Creéis que esa guerra de consolas ha terminado? ¿O no? Siempre que haya dinero, hay guerra. Otras consolas. De hecho, se llevó por delante a consolas como la Dreamcast. Bueno, no sé, ¿eso sigue o ahora mismo está esto más calmado? No, sigue exactamente igual. Sigue exactamente lo mismo, y habéis visto con la PlayStation 5 y la Equipo. O sea, van a muerte porque evidentemente estamos hablando de una industria, como ha dicho Manolo, multimillonaria. Entonces, claro, ahora, antiguamente el fabricante fabricaba su consola con su... Ahora no, ahora la consola ya no tiene tanto valor. O sea, de hecho, no le sacan dinero a la consola, le sacan dinero a los videojuegos. La consola está ajustadísima. O sea, el precio de la consola, por eso no la pueden rebajar mucho, porque es que no tiene margen. Porque está hecha para vender los juegos. Pero exactamente, está hecha para vender los juegos. La rivalidad de las consolas que hay ahora es desproporcional. La rivalidad, sabes que ahora quien lleva es Sony. La PlayStation. Eso de eso, como venga aquí alguien de Xbox, se te puede lanzar el pescuezo. Entonces, eso yo tengo Xbox, no tengo la Play 5. A ver, como. Pero que la que se lleva el gato al agua es Sony. Pero no hay también depende. Si te fijas en una consola como simplemente un aparato de juego, te puedo decir, vale, sí puede ser que PlayStation se lleve un tipo de juegos mejores que Xbox, ¿vale? No vamos tampoco a comparar los juegos, ¿vale? Pero en una máquina, por ejemplo, una Xbox tiene un montón de aplicaciones que no tienes en Sony. Es decir, es una máquina que te sirve. Hace referencia a Game Pass, por ejemplo. Por ejemplo, el Game Pass. Claro. Sony no tiene un Game Pass como tiene, por ejemplo Microsoft. Claro. Microsoft, tú puedes tener la mayoría, o bueno, vamos a hablar de un porcentaje, un 70% de juegos que los puedes jugar en la consola y los puedes jugar en un PC. Sí. Cosa que, por ejemplo, Sony no lo tiene. Es decir, si hay una rivalidad, como he dicho, porque comparten juegos o rivalizan en juegos. Oye, pues este juego aquí, de todas formas no hay muchos juegos, no es como antiguamente que te sacaban el Street Fighter y lo tenías para Nintendo, lo tenías para Sega, lo tenías para tanto. Aquí no hay tantos. Sí hay juegos que evidentemente los sacan para todas las plataformas para que todo el mundo pueda jugar, pero no se nota tanto la diferencia de decir, a ver, como antiguamente, es que los colores te cambian, es que te cambian las fases. No, hoy en día no es así. A ver, es que también hay que hablar de que las compañías, o sea, cuando digo, hacen su licencia. Entonces, yo tengo un videojuego, Aladdin, que hemos hablado a lo mejor alguna vez, en Sega o en Nintendo. O sea, yo soy una compañía externa que le compro la licencia para poder hacer mi videojuego en tu plataforma. Es que eso, con los años, con los pasos de la generación de las consolas, también se ha dado cuenta de que es un negocio. ¿Por qué yo soy usuario de PlayStation? Porque los videojuegos que salen en PlayStation tardan después años en salir en PC. Es que me lo estás poniendo muy bien. Te tengo que cortar porque me lo estás poniendo muy bien para hablar de... Es que tengo que hilarlo, tío. Claro, porque estás hablando, tengo el videojuego de tal, tengo el videojuego del PlayStation, tengo el juego del Xbox, y entonces en todo esto, en toda esta guerra de consolas aparecen los haters, @haters. Claro. Bueno, pues vale, muy bien, aparecen los haters para que expliquemos un poco lo que es un hater al oyente. Pues alguien que se dedica a odiar en redes sociales principalmente, es el odiador oficial. Vale, muy bien, pues ese odiador odia todo lo que saque el rival, y si por ejemplo Microsoft saca para Xbox el nuevo Halo, es una mierda de videojuego, aunque no lo haya jugado.
¿Cómo veis esto de los haters? Es decir, es un producto más. Si habéis sido en algún momento haters. Es un mundo de marketing. Lo mismo que en los 90 veíamos esa publicidad de que era infantil, ahora utilizamos los haters para hacer lo mismo que estaban haciendo. Es crear una opinión, ¿sabes? Para que tú compres un producto. Polémica. Creas polémica. Un bando de nada. Era el deseo de Nintendo. Claro, y que te incline hacia una consola. Porque Pero a nosotros, Manolo, nos gustaban los de Mega Drive, nos gustaban los de No, lo que pasa es que sí, evidentemente. Ya tenés los dos. Claro, pero si tienes dinero para comprar pero siendo niño lo que tienes es lo que es mejor. Es decir, a lo mejor yo no he visto cómo sale el Street Fighter en Nintendo, pero yo tengo la Mega Drive y para mí es el mejor. No, claro. El tuyo es el malo, porque tampoco voy a decir que el tuyo es mejor, que me gusta más tu consola que la mía. Aquí en el caso de los haters, habría que ver también qué parte de esos haters son realmente, como tú dices, odiadores o gente que realmente no le gusta, pues porque no le gusta. O es pagada, o es realmente la empresa que dice, no, oye, pues yo, como en las redes sociales se compran votos, pues aquí 3/4 de lo mismo. Es decir, bueno, pues yo voy a comprarme ahora un número X de haters que vayan odiando la nueva consola que va a sacar la competencia. Claro. Los haters son un nuevo tipo de influencer. Es verdad, entonces se utilizan. Pero lo malo. Claro, por lo malo, claro, en lugar de lo bueno, por lo malo. Bueno, Rafa, tienes mucho que decir en cuestión de evolución de las generaciones. Sí. Porque es que eso es algo. Vamos a explicar un poco primero qué son las generaciones. Las generaciones pues se basan en que en tales años a tal año, pues aparecen unas consolas. De otro año a otro año, otra generación, aparecen otras consolas. ¿Cómo ha sido esa evolución? En realidad la evolución va vinculada más a la tecnología, va a los cambios, en un principio con los bits, con un bit, 8 bits. Primero, la primera generación de son llamada la de un bit, como he dicho, que es la primera Magnavox. Bueno, la Magnavox está ahí entre las dos, ¿sabes? La Odyssey está entre los dos, porque la segunda es de los 4 bits. Y eso, la Coleco, todas esas son las primeras generaciones. Bueno, solo no tenía. Después ya, más que por los años, compartí incluso años, porque aunque era distinta tecnología, entonces hubo una serie de consolas que compartían esa misma tecnología. Y la primera y la segunda, la que hemos dicho que es su época, es cuando abrieron el mercado a los domésticos. Porque claro, porque lo que querían es llegar al niño de la casa que tuviera y que jugase. Claro. Y llegó, esto se llegó, vendieron muchísimas. Y cuando cayó la industria, porque cayó un montón, Nintendo y Sega con la Master System. Claro, del 80. Es cuando volvieron a subir esto de nuevo, ya con un chip, ya con los 8 bits, es cuando ya vieron que el mercado, que no había muerto. Para nada, no había muerto. Entonces ya empezamos la guerra, ya a correr más, a ser mejor que el otro. Claro, ya surge la siguiente, la de ya 16 bits, la Mega Drive, la Super Nintendo. Sí, pero fijaros que siempre fue entre Sega y Nintendo. Sí, y luego entró PlayStation y ya barrió. Había muchísimas más y aprovechaban. Si estaban había muchísimas consolas. Sí, está claro que la industria, los pioneros eran los japoneses. Sí. Ya en ese de hecho, hay muchas consolas que no llegamos a verlas aquí. Exactamente. Sí, hay muchas más. Atari ya se quedó obsoleta. Sí. Ya se quedó en la segunda pasó generación. Con muchos cartuchos de videojuegos que también se quedaron en Japón. Commodore, un poquito. Esto, evidentemente pasa que a Europa las consolas llegan ya muy filtradas. Es decir, ya, claro, tengo que sacar un nuevo producto allí y lo que de verdad funciona en Estados Unidos es lo que nos llega a nosotros. De hecho, las cosas de Japón no vienen directamente de Japón, vienen por Estados Unidos, porque en Japón hay 1.000.000 de cosas, pero ellos no hacen los experimentos en Europa, lo hacen en Estados Unidos. Claro. Si en Estados Unidos funciona, sabemos que en Europa puede funcionar. Muchas sagas como Dragon Quest o Final Fantasy no llegaban aquí. No llegaban aquí. Y ahora son, luego había consolas también que la adaptaban distintamente al mercado. Claro. Por ejemplo, la Nintendo, la Famicom, la primera Nintendo que sacaron, hicieron el diseño de la Famicom. Para que no lo entienda, Famicom es como la Nintendo. Sí. Es como la Nintendo NES, la que conocemos blanca de toda la vida, nuestra, que llegó. Pues allí la Famicom llegó con un diseño, pero ese diseño es exclusivo japonés. Luego ese diseño vieron que en Estados Unidos no iba a tirar ni en Europa porque era un diseño más raro, era como muy de juguete. Sí. Vieron que era más parecido a un juguete que una consola. En Japón sí triunfó, pues entonces esa misma consola la adaptaron con un formato distinto, estética, que es la Nintendo NES, la blanca esa grisácea que es, con la que conocemos todo. Pues esa es la que se vendió en Europa y en Estados Unidos. Fijaros qué casualidad, como el mercado
Oye, Claro, a mí- y cambiaron. brevemente, Sí. muy breve, ¿creéis que esa guerra de consolas nos ha beneficiado a los jugones de alguna forma? Hombre, totalmente. O sea, el avance era pues, lo mismo que en el ordenador. ¿Sabes? Si tengo una demanda, pues y necesito un mejor hardware. Y claro, Cualquier competencia es buena claro, para eso, Todo lo que haya dinero, hay tecnología, está claro. eso sí, yo quiero decir una cosa Dinero. antes de terminar. Venga, tío, Yo voy a ser un poco hater. Venga. No me podéis negar que en el tema de portátiles, Nintendo siempre ha sido la principal. hombre, Desde la primera Game Boy, porque luego. siempre, por ejemplo, siempre a lo hablando de mejor otra- no. Sí, Es la que ha Hubo un perdurado. momento Sega ahí bueno. Es que hubo un momento y Sega. pero Sega en PSP. portátiles. Cabrón, la Game Gear. en portátil. La Game Gear. La Game Gear, la pero chupapila. no llegó a sí. vender mucho. No llegó a vender Ya, pero es que eso que fuera color. Perdóname, pero a ver, quizás también sea por el tema de jugabilidad, pero Game Boy, sí es cierto que luego Game Boy se ciñó mucho en reducir tamaño con la Game Boy Pocket, Game Boy Color, etcétera, etcétera, y se quedó un poco estancada mientras, por ejemplo, Sega sacaba efectivamente la Game Boy 1, vamos, esta es la Esa es la Color. Color. Esa es la Color. ¿vale? Game Boy Color. Y luego la Pocket que la sacó que era más finita. Esa era ya un poquito de pertenece tamaño más a la finita. quinta generación de Mira, consolas. pero fíjate, a la quinta generación de consolas, en cambio, la Game Gear está en la cuarta. Es decir, Claro. la Game Gear, mejores gráficos, mejor sonido, porque era equiparable a la a la Master System en tecnología, y en cambio, Nintendo siguió sacando con esto. Luego, en cambio, se pasó a la Game Boy Advance y superaba la Game Gear, sobre todo en batería, y ya superaba. Yo en la Game Boy Color me juego al Metroid 2, pero ya ahora mismo. Ahora mismo. Al Tetris, yo al Tetris. Manuel, Rafa, Alberto, muchísimas gracias por estar una Gracias. semana más con Hasta la nosotros. semana que viene. En el próximo programa explicaremos qué son los juegos AAA, que eso tiene también su enjundia, y la diferencia con la industria indie. No se lo pierdan.